Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Continuamos en Comando Demolición, tramo final. Ya tenemos los últimos 20 minutos de este miércoles socioambiental y estamos acá sentadas ya con Ceci y recibimos en nuestro estudio a Cristian Basualdo. Él es un periodista que, si no lo conoces, es vecino, vive en Embalse, es un periodista ambiental muy especializado en temática nuclear. Se viene una marcha en Argentina, una marcha antinuclear, ¿verdad, Cristian? Exactamente. Buenos Contanos días a un todo el poco. mundo. Hola, buen día. Bueno, se ha organizado una marcha plurinacional antinuclear en 5 provincias argentinas como protesta en contra del plan nuclear argentino. Va a haber acciones, marchas, radios abiertas en La Rioja, en Trelew, en Zárate y en Tucumán y en Viedma y Carmen de Patagones. Cada una de esas localidades de alguna u otra manera se ve afectado por algún tipo de emprendimiento relacionado con la industria nuclear. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la Comisión Nacional de Energía Atómica quiere impulsar una mina de uranio en una quebrada que se llama El Cantadero. En el caso de La Rioja, cuando se produjo hace miles de años la retirada de la selva amazónica, quedaron algunas quebradas húmedas que luego de transcurrido tanto tiempo, las especies vegetales y animales son propias de la selva amazónica y a su vez se han diferenciado. Entonces eso le confiere una característica de un ecosistema único, que ha sido investigado, es objeto de publicaciones en revistas científicas y sobre todo es un ecosistema muy frágil, porque las selvas amazónicas son selvas húmedas, en cambio el Cantadero depende de un arroyito. Si hay una maquinaria removiendo tierra, sobre todo una mina de uranio a cielo abierto, digamos está sentenciada la eliminación de ese ecosistema único. Entonces la gente de la Asamblea Riojana Capital ha organizado hace varios años que viene luchando contra ese emprendimiento y bueno, siempre hacen corte de ruta, por lo tanto ellos ahora han organizado una radio abierta y otras expresiones artísticas. Después cito otro lugar distante, en el caso de Balcheta, en la provincia de Río Negro. Ahí se agrupan las asambleas del Currú Leufu, que es un término mapuche, significa río negro en mapuche. En el caso de esas asambleas vienen luchando contra emprendimientos uraníferos de empresas transnacionales. Por ejemplo, cito la empresa canadiense Blue Sky Uranium, que publicita unas 500.000 hectáreas de propiedades mineras en la Patagonia Argentina. 500.000 hectáreas. Las de Lewis. Impresionante. De propiedad minera, que es un concepto un tanto abstracto porque abarca superficies enormes. Claro. No indica realmente una propiedad jurídica, sino Claro. que le llama propiedad minera. Y, Como zonas a explotar, básicamente, digamos, en donde habría posibilidad de implantar una mina, digamos. claro, como grandes regiones. Ujú. Particularmente la Blue Sky Uranium lleva adelante un proyecto que se denomina Amarillo Grande. Y la primer mina que piensan explotar va a estar cerca de Balcheta. Se llama la mina Ivana y de la misma documentación de la empresa se desprende que va a remover unas 13.000 toneladas de roca por día. Para que tengamos una idea de la magnitud del emprendimiento mega minero. Claro. Y bueno, eso sería más o menos, cité 2 lugares donde se ve afectado por la industria nuclear. Claro.
Esta marcha comenzó como medida de protesta a nivel mundial. Me imagino que todos los países o casi todos los países del mundo tienen algún tipo de conflicto socioambiental con este tipo de energías, ¿no? de proyectos. ¿Qué pasa con Argentina? ¿En qué situación está Argentina? ¿Y en qué situación está la energía nuclear hoy cuando se van perdiendo los fósiles, digamos, como fuentes de extracción? Bueno, está perdiéndose ya parte de las empresas y van perdiendo también como vigencia. Sí, en el caso de la industria nuclear aprovecha para publicitarse como una alternativa a los hidrocarburos. Ajá. Y además como una industria que no emite dióxido de carbono. Muchas de esas razones son razones más bien publicitarias. Por otra parte, la industria tiene otros problemas, como por ejemplo la acumulación de residuos nucleares. Claro. Además de la emisión de radioactividad en funcionamiento normal y el riesgo de un accidente catastrófico. En el caso de Calamuchita, por ejemplo, la central nuclear Embalse tiene acumulado a la vera del lago Embalse unas 3.000 toneladas de combustible nuclear gastado. Eso es una herencia, digamos, que le vamos a dejar a las generaciones futuras. El combustible nuclear gastado es peligroso prácticamente para el resto de la eternidad. Por ejemplo, uno de los radionucleídos, que es el plutonio, tiene un periodo de semidesintegración de 240 siglos. Y eso está ahí ubicado a la vera del lago Embalse. ¿Y cómo están guardados esos residuos? Bueno, inmediatamente que se remueven del reactor, los elementos combustibles se estiban en una pileta de almacenamiento de combustible nuclear gastado. Ahí permanecen unos 6 años para el decaimiento térmico y radioactivo y después se guardan en silos, en el predio de la misma central. Están en silos de hormigón, a cielo abierto, digamos. Ahí está ubicado el combustible gastado. Eso además va en aumento, digamos, porque se va generando más combustible. Más residuos. Digo, más residuo en la cantidad, según pasan los años, va en aumento la cantidad, digo, de toneladas que se almacenan. Exactamente. Digamos, no se degrada, se sigue acumulando. Se acumula eternamente sin solución. Por ejemplo, en la audiencia pública, que recordás, Carolina, que tuvimos presente en el 2016. Qué mal la pasamos. Que también la pasamos mal. Bueno, ahí uno de los efectos principales de la audiencia pública, que fue la extensión de vida de la planta, uno de los efectos es que se va a prácticamente duplicar. Cuando en algún momento la central cierre, seguramente va a haber más combustible gastado. Habrá 4.000, 5.000 toneladas. Eso va a depender de la cantidad de años que la central permanezca funcionando. Y bueno, otro efecto, quizás más desconocido todavía y muy importante, es la emisión de tritio. ¿Qué es el tritio? El tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno. Una particularidad que tiene el lago Embalse y el río Talamochita es de presentar las concentraciones de tritio radioactivo más altas del mundo. Entonces, ese es un tema importante. El tritio se mide en una unidad que se llama, el tritio en el agua, en una unidad que se llama becquerelios por litro. En forma natural se produce tritio en las altas capas de la atmósfera. Por ese motivo, en las aguas hay de manera natural, digamos, unos 2 becquerelios por litro de tritio. Quiere decir que en un litro de agua se producen 2 desintegraciones radioactivas. Eso significa 2 becquerelios por litro. Y ahora vamos a ver cuánto hay en la cuenca del río Talamochita. Me traje anotado algunos valores para comentarles. Uy, por favor. Bien. Si a ustedes les parece, hacemos como un top 5. Dale, me encantó. ¿Les parece? Top Sí. 5 radioactivo. Top 5 radioactivo. Genial. Bueno,
Antes de empezar, quiero decir que, por ejemplo, para comparar, en Francia, en el 2019, en un río que se llama río Loire, se detectaron 310 becquerelios por litro y se produjo un escándalo a nivel nacional. Los grandes medios de comunicación lo tomaron como una situación que había que informar, una gran polémica que dura hasta el día de la fecha. Entonces, el top 5 son datos que voy a leer tomados de la documentación oficial, digamos, de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que opera la central nuclear de Embalse, y también de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Veamos la situación en Argentina. Río Carcarañá, a 314 kilómetros aguas abajo de la central nuclear de Embalse, provincia de Santa Fe. Ciudad de Carcarañá, hay un puente, ahí hay un molino que se llama Semino. Bueno, ahí la Autoridad Regulatoria Nuclear midió 299 becquerelios por litro. Uf. Muy parecido al A lo de valor Francia. de Francia, y acá nadie lo conoce. Bueno, ese sería el quinto lugar. Vamos en orden de gravedad. O sea, En cuarto lugar, en el agua de lluvia hay una torre meteorológica en la central nuclear, y en el agua de lluvia midieron 1.362 becquerelios por litro en el año 2013. O Hace sea que cae en casi la 10 lluvia, años. digamos, en el agua que ya tenemos, ya tiene esos niveles. O sea que se transmite o sea, está en el aire y está en el agua también, o en... Claro, porque el tritio, al ser un isótopo radioactivo del hidrógeno, lo que hace es que sustituye uno de los átomos de hidrógeno en el agua y forma una molécula que es agua tritiada, y que la documentación científica la describe como agua radiactiva, Claro. así brutalmente, Así brutalmente. y por lo tanto entra en el ciclo del agua. Claro. Por ejemplo, Nucleoeléctrica instaló a la vera del lago Piedras Moras una estación de monitoreo para hacer lo que ellos llaman un punto blanco, es decir, comparar los datos de los alrededores de la central con un lugar lejano. Y empezaron a detectar en el agua de lluvia 20 becquerelios por litro. Que era un nivel elevado, porque naturalmente debería haber 2. 10 veces más. Y ellos llegan a la conclusión que esa agua que llueve a 17 kilómetros al este del reactor proviene de la evaporación del lago Piedras Moras, porque todo el sistema de lagos que están a partir del lago de Embalse, el lago de Segunda Usina, Tercera Usina y Piedras Moras, están con elevadas concentraciones de tritio. Bueno, vamos al tercer lugar de este top 5 radioactivo. y me va dando cada vez más miedingui. Lago Embalse, en la costa de Villa del Dique. 1056 becquerelios por litro. Ornelli mal. Eso explica algunas cosas. A ver. Por ejemplo, explica por qué Nucleoeléctrica tiene políticas de responsabilidad social empresaria, y le han realizado algunos cordones cuneta ahí en Villa del Dique. Hace poco promocionaron un centro de capacitación. La responsabilidad social empresaria es algo que, por ejemplo, tiene la empresa Aluar, que recién estuvieron hablando. Generalmente cuando alguien va a contaminar, tiene que tener esa precaución. Claro. Realiza. Hacer algo Tiene que como hacer para algo. intentar paliar, digamos. Remediar, Una claro. remediación. Bueno, sigamos Más con social. Exactamente. Monsanto hacía lo mismo, ¿no? Como iba cooptando también, metiéndose en la sociedad, en la comunidad, haciendo cosas buenas, entre comillas, ¿no? Para limpiar un poco también su cara, ¿no? Exactamente. Bueno, sigamos con el top 5 radioactivo. Segundo lugar, el agua de red de la localidad de Embalse. En el barrio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, 1081 becquerelios por litro en octubre del 2013. Uy, Antes de que se detuviera la central nuclear, fueron los peores años, 2013-2014, De mayor contaminación. porque los generadores de vapor estaban rotos,
entonces tenían descargas y vertidos de tritio al ambiente, se produjeron los picos de mayor descarga de la central. Bueno, y llegamos al primer lugar. A ver. El primer lugar, octubre de 2018, boca del canal de descarga de la central nuclear, 23.456 becquerelios por litro. 23.000. El lugar más contaminado del mundo. Definitivamente. Yo por lo menos hace unos 10 años que sigo este tema y nunca vi una cuenca que esté con tanta presencia de tritio radioactivo en esas concentraciones. Cristian, hay poblaciones que toman agua en todo este recorrido, ¿no? Del lago, el dique, el río que mencionabas, atraviesa provincias también esta contaminación. ¿Qué pasa con la gente que consume agua? Bueno, es un problema desconocido. Entonces eso es un éxito de la industria nuclear, es decir, que la gente se contamine y no se sabe qué pasa. No lo sepa. ¿Y está relacionado a algún tipo de enfermedades, digamos, que se pueden llegar a desarrollar más adelante? O claro, no hay investigación, no digamos. No, la radioactividad, digamos, lo que produce son enfermedades neoplásicas como cáncer. Y lo que sucede es que son difíciles de diferenciar. Claro. Si alguna persona, por ejemplo, en embalse desarrolla un cáncer, no lo puede distinguir si es producto del tritio o no. Claro. Para hacer eso hay que hacer un estudio muy amplio que se llama doble ciego y bueno, eso ¿quién lo va a financiar? Nadie lo va a pagar. Y no hay políticas de y no hay salud ningún interés tampoco, claro. Preguntarte, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no sabemos de esto en Calamuchita, en Argentina? ¿Por qué hay 23.000 y pico de decibeles de contaminación y nadie dice nada? Hay muchos medios de comunicación, nacionales, regionales, locales. ¿Por qué solo ahora estamos hablando de esto y no hay un gran escándalo nacional como tal vez hubo en Francia? Bueno, uno de los motivos es la pauta publicitaria de Nuclear Eléctrica. Incorpora a un montón de medios, radios, diarios, locales de embalse de Calamuchita y de la región. También las políticas de responsabilidad social empresaria están muy focalizadas en el embalse. Por ejemplo, del 2007 a esta fecha, le ha girado a la localidad de Embalse tanto como un presupuesto anual. Claro. Entonces es muchísimo dinero y con eso se compra el silencio. El silencio, exactamente. Teníamos acá dos preguntitas, que es el Hualong One, el reactor chino. Bueno, el Hualong One es un reactor modelo chino que ¿qué es lo que sucede? La industria nuclear, en el caso de Nuclear Eléctrica, es una empresa que la facturación anual apenas le alcanza para pagar los sueldos y el mantenimiento de las centrales. Entonces, todo lo que sea inversión lo toma del Tesoro Nacional. Por ejemplo, la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, que terminó saliendo 2.149 millones de dólares, fueron mediante créditos no reembolsables, o sea, no lo devolvió. No. ¿Y ahora qué ocurre? En la situación actual de crisis económica y sobreendeudamiento del país, la única salida que tiene el lobby nuclear es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que de ahí va a sacar 450 millones de dólares para la extensión de vida de Atucha 1. Gravísimo. Gravísimo porque no lo va a devolver. Claro. Y sobre todo China ofrece créditos a países que están sobreendeudados. Se ha acuñado el término de la trampa de la deuda china porque presta el dinero y el Hualong One lo va a prestar una cantidad de 8.300 millones de dólares a un 4% de interés anual y con 8 años de gracia. Hay gente que ha hecho el cálculo porque al fin y al cabo es como cuando alguien saca algo a crédito con la tarjeta. Vos ves el interés y haces la cuenta. Argentina va a terminar devolviendo más de 15.000 millones de dólares.
Además, China va a ser un acreedor fuerte porque es el principal, uno de los grandes importadores Claro. de los productos argentinos. Le tenemos que pagar sí o sí. Claro. En China, ¿qué sucede? Desarrollar un modelo reactor nuevo como el Hualong-1 es muy costoso. Entonces, la única forma de mitigar los gastos del desarrollo es vendiendo el modelo. Claro. Entonces, es un negocio más bien beneficioso para China. Bien. Tenemos otra, ¿qué vacíos legales hay en la propiedad minera? Y pienso esto que comentabas de que tienen la propiedad de toda la zona del sur, y cómo está eso sustentado legalmente. Sí, eso, está, mediante el apoyo con los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Río Negro, la gobernadora Anabela Carreras siempre le dio apoyo a Claro. la Blue Sky Uranium. Y es, como una cobertura más bien política que se extiende a lo judicial. Claro, claro. Y yo te quería preguntar esto por ahí de todos los movimientos que hay. ¿Están compuestos por vecinos, vecinas? ¿Y qué otro tipo de, no sé, vos sos periodista, profesionales? Porque bueno, en general la información y el empezar a moverse en cuanto a estas cuestiones ambientales es más de los vecinos y vecinas que sufren estas situaciones. Bueno, ¿cómo está compuesto este movimiento que va a realizar esta marcha ahora en breve? Mira, está compuesto por movimientos antinucleares provinciales, por ejemplo, el mítico movimiento antinuclear del Chubut, que se opuso y lo logró finalmente, impedir que se instale un basurero nuclear en la localidad de Gastre, en la meseta central de Chubut, que se pensaba importar residuos de otros países. Como si no había suficiente. Como si no hubiera Traer suficiente, un poco más. se lo alquilaba para otras naciones. Y bueno, ese fue un referente, Javier Rodríguez Pardo, un conocido ambientalista argentino. Después hay movimiento antinuclear en Río Negro, movimiento antinuclear Zárate Campana, la Asamblea Riojana Capital y ONG, como FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente, y BIOS, que es de Mar del Plata. Bien, bueno. Bueno, Cristian, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedó súper cortito. La verdad que nos encantaría poder saber Tenemos un poco que más. programar y otra visita más. difundir Con todo gusto, sí. Muy importante tu presencia acá para clarificarnos, abrirnos a la importancia de la urgencia, ¿no? De abordarlo y de reclamar políticas públicas que no contaminen más nuestro medio ambiente. Medio ambiente es una re viejo, nuestro entorno, nuestro ambiente. Me quedo con ganas ahí de preguntarte algunas cuestiones políticas también, porque bueno, hablaste de China, hablaste de los reactores, bueno, pero bueno, nos tenemos que ir, así que te agradecemos Perfecto. muchísimo. Yo quería seguir metiendo, pero no puedo. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, cuando quieran vengo otra vez y seguimos hablando. Sí. ¿No, ¿Hacen alguna actividad el 23 en Embalse? No. Solo para tener en cuenta o bueno, pensar que pueda ser el Por día de redes. mañana también Por otro redes- lugar, ¿no? por redes Para sociales, juntarse y sí. reclamar. Bien, bueno. ¿Qué Vamos a redes estar sociales? compartiendo. Pasarnos las datas de los Instagram y demás para recompartir también desde ahí todas las acciones de Difu que se hagan. Bueno, el Instagram es @SomosElMara. Somos es- el Mara. Porque es Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Bien. Creo que esa es la red que más se visita actualmente. Quería preguntarte algo ultimito que ya me vino a la cabeza ahora sí. Toda esta energía que se está generando en las distintas usinas nucleares, ¿a dónde va? ¿Va a Veladero, va a nosotros, a mí, a vos, a la luz del foquito de acá de la radio? ¿A dónde va? Bueno, es una gran pregunta. Para responder en un minuto, se dice que lo principal es pensar un modelo de producción para ver el modelo energético. Las centrales nucleares, como las grandes generadoras, están conectadas a lo que se llama Sistema Argentino de Interconexión. Nuclear Eléctrica publicita que su electricidad sirve para hacer funcionar ascensores o cosas de la gente en la vida cotidiana, pero también la energía se utiliza para emprendimientos mineros. Por ejemplo, tomando, por ejemplo, Pascualama, la mina Veladero, por ejemplo, bajo de la Lumbrera,
y con 2 o 3 de esos mega emprendimientos mineros consumen tanto como lo que genera Atucha 1. Claro. Entonces hay que pensar para quién generamos Claro, la ¿Para energía. qué y para quién? ¿Para qué y para quién es la gran pregunta? Bueno, nos quedamos con esa pregunta y con esa claridad también. Muchísimas gracias, Cristian. Te esperamos pronto. Dale. Cerramos, ese sí. Cerramos este comando de demolición de este miércoles socioambiental. Y bueno, quédense sintonizando el Brote 90.3. Hoy tenemos la medida del punto a partir de las 19 horas. Hay Escuchen. muchísima programación, así que quédense ahí, que tengan un hermoso día. Chau. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado.